menos. Se dio la alerta. Se dio la alerta 6 de febrero. 6 de febrero. Sí. ¿Podemos revelar algunos datos? No sé si serán de seguridad nacional. No. Los radares detectaban cuando estaban despegando de Talara los aviones. Prácticamente sí. Talara es la base aérea más al norte, la base de la Fuerza Aérea Peruana, que está más al norte del Perú, pues, ¿no? Desde allí salían y los detectaba nuestro radar casi desde que comenzaban a pasar 5.000 pies para cruzar la cordillera. Ya los detectaban y nos avisaban a nosotros. Detalle, ¿cuántos minutos, porque no son horas, minutos de vuelo en un supersónico o subsónico se hace desde Talara a la zona del Cenepa? Ellos, más o menos, yo creo que estaban entre unos 20 minutos, más o menos. El tiempo que hacen, 20 a 25 minutos. Y nosotros tardábamos, desde el punto que estábamos de la pista de despliegue, que era cerca de Taura, hacíamos 14 minutos, justo coincidíamos llegábamos al sector donde ellos iban a lanzar las bombas. Es decir, esa era una ventaja, se podía llegar a tiempo. Nosotros llegábamos, pero para llegar debíamos estar, como le digo, amarrados en los aviones, listos para despegar en menos de 2 minutos. De que nos ordenaba el radar, teníamos menos de 2 minutos y practicábamos y lo hacíamos en 1 minuto 40, ya estábamos en el aire. Era una velocidad tremenda. Prender el avión y ¡bum! Prender y salir. Era una ventaja grande que tenía el Mirage F1, un avión que solo se aplastaba un montón, se cerraba la cabina y salía ya enseguida activado todos los sistemas, era rapidísimo. ¿Y el Café igual? El Café se demoraba un poquito más, hasta alinear su computadora, algunas cosas, pero igual salíamos o necesitaba una planta eléctrica alterna, adicional, para estar con ciertos equipos ya encendidos, la computadora ya encendida y alineada, como le llamaban ellos, para poder reaccionar así en corto tiempo, en menos de 2 minutos. Pero el Mirage era... prende y vuela. Sí, lo más rápido posible. Así que ese día salimos, llovía en Taura. El 6 de febrero. 6 de febrero. Llovía en Taura. Había mal tiempo, en el oriente peor, como es el oriente, estábamos a 30.000 pies de altura. Cuando estuvimos en la zona había rayos, truenos, relámpagos, de todo. En mi radar de a bordo yo detecté 2 aviones, 2 blancos que venían al sector, los enganché, comencé a interceptarlos, después de hacer una curva para ponerse en una posición ventajosa, que es atrás de ellos para poder disparar, porque los misiles que teníamos nosotros tenían de ley que estar casi atrás del otro avión para poder, misiles que seguían al calor. Para nosotros nos habían dicho que el Mirage 2000, que era la amenaza más fuerte que teníamos del Perú, tenían un misil superior al nuestro, un misil que se llama el 530, Super 530. Podían dispararlo, hablando para que la gente nos comprenda un poco más las distancias, a unos 15 kilómetros, por decirlo. 15 a 17 kilómetros podían ellos ya dispararnos. Nosotros ni los veíamos, ya nos podían disparar. Esa era la información que teníamos. Yo me acerqué... ¿Y los nuestros, los misiles nuestros? Yo tenía que acercarme a 6 kilómetros, 6, 7 kilómetros, a menos de la mitad de lo de ellos. O sea, debía estar en el rango de ellos de tiro para yo... Y en la parte disparar. De atrás, además. Y en la parte, sí, 90 grados y para las 6. Así que me arriesgué un poco, me acerqué hasta unos 10 kilómetros en el radar y les desenganché. Al desengancharles, claro, y ya no amito yo, es una señal que a ellos les avisa. El enganche de un radar es una emisión electromagnética, pero el otro avión sabe que le están enganchando. Tiene un radar warning que se llama, que le detecta que le están enganchando. Yo a veces daba ejemplos, y es como que uno tiene una linterna y le alumbra al otro, y el otro sabe que le están iluminando. Se da cuenta que le están iluminando. Eso más o menos lo que hace el radar, manda una onda, y cuando yo les solté el enganche para que no sepan dónde estoy, inmediatamente me engancharon a mí, y le engancharon al Cafir que estaba a 2.000 pies bajo mío. Nos engancharon inmediatamente. Apenas yo solté, entonces yo pensé que esa noche nos iban a derribar con el misil que tenían. Hicimos maniobras, nos bajamos desde 30.000 pies en vuelo invertido hasta 4.000 pies de altura, o sea, perdimos unos 26.000 pies, que son como en metros, son unos 8.000 metros más o menos. ¿De bajada en segundo? De bajada, sí, invertido y para abajo, cosas que en la noche no se puede hacer. Las maniobras en la noche son muy suaves porque uno puede desorientarse fácilmente. No tiene un horizonte claro, definido, y peor con mal tiempo en la zona. Hay que virar y maniobrar viendo los instrumentos del avión, es muy suave, pero ese rato había que precautelar la vida. Teníamos que bajarnos así. Yo veía un resplandor así en la noche, en la oscuridad de la noche, y sentía helado aquí en el pecho mío, sentía el miedo y el frío así,
y no sabía, yo pensé que era el misil que ya, pensaba que era el misil que ya venía. Pero después de 3 veces ver ese resplandor me di cuenta que inconscientemente, por el entrenamiento que teníamos, yo con el dedo accionaba, el dedo anular accionaba un botoncito en el acelerador que lanzaba chaff, que es una contramedida electrónica. Eso hace que salga un cartucho del avión con unas laminillas que son más finas que el cabello de una persona. Se forma una nube que le confunde al radar enemigo. Entonces eso era lo que iluminaba, lo que yo mismo lanzaba, el chaff. Así que ya me di cuenta que no era el misil que venía, entonces ahí perdí el miedo y nos afianzamos mucho. A mí me sirvió mucho esa para las otras misiones que tuve, porque realmente fue interesante estar en esa situación en la que uno cree que, sin querer sentirme, porque yo siempre digo, no, soy héroe, soy un condecorado y un soldado que cumplió, pero y sin querer hacerme el héroe, yo sentí que esa noche posiblemente iba a perder la vida. Sentí muy cerca, estuve muy cerca de